Hola compañeros, no hará ni un mes que hice un análisis en profundidad de la interface digital U5 Link para Yaesu y al analizarla me di cuenta de que no es tan difícil construirse su propia interface. La vi y me dije, cacharreo a la vista. Pues bien, el objetivo ahora es construir una interface digital para mi equipo portable Yaesu FT818. Pero la idea es que cualquiera de vosotros pueda hacer lo mismo independientemente del equipo que tenga. Voy a dividir esta experiencia en 3 capítulos. En el primero haremos ingeniería inversa, miraremos qué dice el manual de Yaesu, analizaremos algunas cosas del comportamiento de la interface y diseñaré un diagrama de bloques para empezar a trabajar. En el segundo, lo que haré será construir un prototipo a partir del cual cada uno pueda desarrollar su propia interface. Y en el tercero, intentaré meter aquel prototipo dentro de la emisora. Y antes de dejaros con el vídeo, me doy una vuelta por dentro de esta mulasa de piedra seca que hay en el castillo de Oreérdola. Sin más entretenimiento, os dejo con el primer capítulo del vídeo. Para empezar con la ingeniería inversa, veremos qué nos dice el manual de la emisora sobre el sistema CAT. Buscamos aquí CAT y nos aparece unas cuantas veces. Algunas son la configuración y finalmente en la página 70 encontramos el funcionamiento del sistema CAT. Lo que en realidad nos interesa no es toda esta información que nos aboca a comprar dispositivos, sino que nos interesa analizar el protocolo de datos CAT. Aquí nos indica cómo hay que enviar los datos: un bit de inicio, 8 bits de datos y 2 bits de parada. Y aquí nos dice cómo deben ser la estructura de los comandos CAT. Esta información es necesaria si pretendemos desarrollar un software de control de la emisora, pero en este caso, como lo que pretendemos es desarrollar la interface, esta es la información relevante. Leyendo estos datos, llegamos a la conclusión de que utiliza el protocolo RS232. Vamos a ver cómo funciona el protocolo RS232. De toda la información que he encontrado en internet, esta es la que me ha parecido más interesante. Es un artículo de Olga Weiss, que es una especialista en sistemas electrónicos norteamericana y que explica en castellano las características del protocolo RS232. En la descripción del vídeo os dejo el enlace a esta página web. El protocolo RS232, cuyas siglas significan Recommended Standard RS232, existe desde 1960 y ha sufrido varias revisiones hasta la fecha. Actualmente creo, no estoy seguro, que estamos por la versión F. Una de las cosas que ha ido aumentando es la velocidad de transmisión a la que se pueden enviar los datos. Vamos a ver el formato del protocolo. El formato del protocolo es este de aquí: bit de inicio, hasta 8 bits de datos, un bit de paridad que en este caso Yaesu no implementa y 2 bits de parada. El bit de paridad se utiliza para detectar errores en la transmisión, pero ya he dicho que Yaesu no lo implementa. Ese formato de datos coincide con lo que hemos visto en el manual. Vamos a ver la velocidad de comunicación. La velocidad de comunicación del RS232 admite velocidades entre 110 y 230.400 bits por segundo, o también baudios. En este caso coincide bits por segundo con baudios porque los bits se codifican uno a uno. En el manual de la emisora, una de las opciones que nos ofrece el menú de configuración de la emisora es la velocidad a la que se enviarán los datos a través del protocolo CAT. Y vemos que puede ser 4.800, 9.600 o 38.400 bits por segundo. Y 4.800 es la velocidad por defecto. A mí me gusta siempre trabajar a la velocidad máxima, en este caso 38.400 bits por segundo. Y lo último que queda por verificar son los niveles de tensión, es decir, cómo se codifica un 1 y cómo se codifica un 0. La norma RS232 indica que un voltaje de señal entre -3 y -25 representa un 1 lógico, mientras que los voltajes entre 3 y 25 voltios representan un 0 lógico. Esto es lo que se llama lógica negativa, porque el valor alto, que es un 1, se codifica con un valor bajo de tensión, por debajo de -3, y el valor 0, que es el valor bajo, se codifica con un nivel alto de tensión, por encima de 3. Es decir, una trama de datos serie con el protocolo RS232 tiene este aspecto. Todos los valores que están por debajo de -3 voltios hasta -25, en la gráfica está limitado a -12, se considera un 1. Todos los valores que están por encima de 3 voltios hasta 15 o hasta +25 se considera un 0 lógico, y cualquier valor que esté entre estos dos valores será un valor no determinado.
Estos niveles de trabajo están íntimamente relacionados con los convertidores USB RS232 que tienen conexión D9, como se ve aquí en la imagen. Esta conexión es la que ordenadores antiguos disponían como protocolo serie, pero ya hace muchos años que ha pasado a ser un accesorio y es necesario comprar un adaptador. Pero los niveles de tensión que acabo de mencionar están implementados en dispositivos con conector D9, tal como nos especifica en la norma. No obstante, también es posible conseguir la comunicación de datos en serie utilizando niveles TTL. Los niveles TTL es lógica positiva porque todos los valores que están por encima de 2,4 voltios hasta 5 voltios se consideran un nivel lógico alto o 1. Y todos los valores que están por debajo de 0,8 hasta 0 voltios se considera un nivel lógico 0. Mientras que aquellos valores que estén entre 0,8 y 2,4 voltios tendrán un nivel lógico no determinado. Estos niveles de tensión están íntimamente relacionados con este tipo de dispositivos, que son aquellos que por un lado tienen la conexión USB y por el otro tienen 3 cables o más con conexiones para pins de placa. Este otro modelo de aquí, por un lado tiene el USB y por el otro tiene pines para la placa. En este caso no hablamos de convertidor USB RS232, sino que hablamos directamente de UART, que significa Universal Asynchronous Receiver Transceiver. Implementa el mismo protocolo pero con niveles diferentes. Ese es el principal motivo por el que no es posible comunicar un dispositivo de este tipo con un dispositivo de este tipo, porque los niveles de tensión que usan para codificar los bits son diferentes. Y si fuera necesario hacerlo, podemos usar un dispositivo que adapta los niveles, como por ejemplo este, que por un lado tiene el conector D9 para niveles RS232 y por el otro lado tiene los pines de placa para niveles TTL. Y si el espacio en nuestro montaje es crítico, podemos utilizar este tipo de placa donde solo está el integrado MAX232, que es el encargado de convertir los niveles TTL en niveles RS232. En el manual de la emisora no se especifica los niveles de tensión con los que se realiza la comunicación a través del puerto CAT. Va a ser necesario utilizar un polímetro como mínimo o un osciloscopio para ver los niveles de tensión con los que Yaesu trabaja. Para hacer la medida voy a utilizar un cable de interface de los que se pueden comprar en Amazon o en AliExpress y que tienen USB por un lado y el conector de datos con los pines de CAT por el otro. Este no es el cable oficial de Yaesu, es un cable compatible que ahora mismo voy a conectar al ordenador. Para hacer las medidas usaré las pinzas del osciloscopio que ahora os muestro en la pantalla y tengo ya preparados estos dos cables para conectarlos a los pines de masa y al pin de transmisión. En el momento de que conecto el osciloscopio al pin de transmisión, el osciloscopio ya me está marcando 5 voltios, 4,56 para ser exactos. Eso me hace indicar que estamos utilizando niveles TTL. Y ahora con este programa de monitor serie que ya habéis visto otras veces, mandaré la letra U mayúscula, que es una sucesión de unos y ceros, conecto al puerto COM10, que es el que corresponde, conecto e inicio la transmisión. Y ya podéis ver cómo en el osciloscopio se están capturando los datos. La interface no está recibiendo nada porque los datos solamente los envío, no los estoy leyendo de vuelta. Lo que voy a hacer ahora es traer esa trama hasta el ordenador para poder hacer alguna medida. Esta es la trama capturada. Lo primero que voy a hacer es comprobar los niveles. Se puede ver que los niveles están entre 0,1 voltio y 4,55, que me demuestra que son niveles TTL, los que utiliza Yaesu para comunicar datos CAT con la emisora. Los valores 1 están por encima de 4,55 y los valores 0 están más o menos en 0,1, cumpliendo perfectamente las especificaciones de los niveles TTL. Cuando no hay transmisión de datos, la línea está en estado alto. Sería otra forma de poder saber si son niveles TTL o niveles RS232. Si medimos la tensión en la línea cuando no hay transmisión, si son niveles TTL tendremos valores como por ejemplo 4,64, mientras que si fuesen valores RS232 tendríamos valores de tensión negativos, porque la línea está en estado espera en estado alto.
Cuando se va a iniciar la transmisión de datos, se genera un 0, que es el bit de start, que se utiliza para sincronizar los circuitos de transmisión y recepción de los equipos. A continuación se envían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits de datos, empezando por el de menor peso. El primer bit que se envía es el de menor peso y se finaliza con 2 bits de stop en estado alto, que es una espera antes de poder iniciar el siguiente. En este caso, el dato que se envía es el código ASCII de la letra U mayúscula, que es el número 55 en hexadecimal, y es una sucesión de ceros y unos. Inmediatamente después, el segundo dato que se envía es el carácter de salto de línea. Cuando concluye el envío, la línea vuelve a quedar en espera hasta que se produzca la siguiente transmisión. El tiempo que se tarda en enviar un byte son 287 microsegundos más o menos, que corresponde con una velocidad de transmisión de 38.400 bits por segundo. En realidad, para enviar 8 bits de datos es necesario codificar 11 bits al añadir el bit de inicio y los 2 bits de parada. Voy a hacer un diagrama de bloques de los componentes que necesitaré para construir la interface. La primera condición es que un solo cable USB conecte el ordenador con la emisora. Por tanto, el primer componente ha de ser un hub USB, del cual poder sacar 2 tomas para el códec de audio y el módulo de comunicación. El códec de audio proporciona la salida de altavoz hacia la emisora y la entrada desde la emisora por la conexión de micrófono. Y la tarjeta de comunicación serie permitirá el envío y recepción de datos CAT y el control del PTT. Será necesario añadir algunos componentes para separar las masas de los dos equipos. Concretamente, añadiré transformadores de audio para separar los datos de audio y añadiré optoacopladores para separar los datos digitales. El objetivo es reducir al mínimo las posibles interferencias que el ordenador pueda generar en la emisora. Y aquí acaba el primer capítulo. Ahora me toca encontrar componentes para montar ese diagrama de bloques y construir la interface. Pues me lo he cargado. Saludos de Eco Alpha 3 Golf Romeo Whisky 73.